Sergio Ripoll, referente del vecinalismo local e indudablemente integrante de esta coalición Consenso Federal a nivel nacional. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido nuevamente aquí en la mesa de Agenda 2021, en un mes con mucho movimiento desde lo político, me imagino. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, realmente mucho movimiento. Hemos tenido acercamientos importantes a niveles dirigenciales, hemos viajado a Buenos Aires, nos hemos apersonado para que conozcan quiénes son los representantes del Consenso Federal Coronel Rosales y de esa forma, encauzando algunos temas que tienen que ver con el orden provincial, nacional y por supuesto donde involucramos las cuestiones municipales como para ir buscándole una solución a los varios problemas que se vienen presentando en estos últimos años. Bueno, pero ha sido noticia en los últimos días, indudablemente la foto, ¿no?, de Sergio Ripoll, referente del Consenso Federal puntaltense, con Florencio Randazzo, una figura política sumamente importante de Argentina, ¿no? A ver, comentame algo de ese encuentro, cómo se dio, por qué se dio, de qué manera están confluyendo en los caminos políticos de Consenso con Randazzo y particularmente con una parte del vecinalismo local, ¿no? Porque siguen siendo vecinalismo rosaleño o solamente son Consenso Federal. No, nunca nos hemos desprendido del vecinalismo. Somos un grupo que actuamos con IBR durante varios años, unos más, otros menos, gente que se sumó pero que comparte la misma idea del vecinalismo. Si bien no somos los únicos, pero sí creo que fuimos un grupo a través de pilares fundamentales desde el profesionalismo como persona en nombre propio que fundaron el vecinalismo ya hace varios años. Hoy estamos apoyando la idea que siempre mantuvimos, nunca nos despegamos, ¿sí?, de esa idea política, de esa vestidura. Y bueno, en esta oportunidad hablamos con Alejandro Santequia, que es el secretario de Alejandro Topo Rodríguez, que es el diputado nacional que justamente trabaja en el espacio de Roberto Labaña, con el cual hemos tenido un montón de reuniones, de charlas, incluso él ha venido en varias oportunidades a Punta Alta, y nos dijo de la intención de Florencio Randazzo de ir conociendo los representantes de Consenso Federal de cada uno de los distritos, en este caso bonaerense, ¿no? Y bueno, ¿cómo no vamos a aceptar tal invitación para hablar con una persona muy conocida desde el ámbito político, con una vasta trayectoria, con una buena experiencia desde su función política, ¿no? Porque a veces uno dice, una vasta trayectoria, tiene mucha experiencia, pero hay que ver qué tipo de experiencia tenés, ¿no es cierto? Porque siempre lo relaciono con el fútbol, es decir, este técnico dirigió 10 equipos, sí, pero descendió con 9, ¿me entendés? Entonces hay que ver qué tipo de experiencia, por eso que Florencio nos habla de captar la mejor experiencia de cada uno de los espacios, de los modelos políticos y demás, y está formando ese frente amplio como una muy buena alternativa, no solo para la legislativa, sino también pensando que la legislativa es un paso intermedio en el 2023. ¿Qué imagen te dejó, ¿no? ¿Qué reflexión te dejó el encuentro con una persona que fue jefe de gabinete hace muchos años del gobierno nacional, que fue ministro de transporte, que también fue candidato hace muy poco tiempo, ¿no?, logrando una cantidad importante de votos para la provincia, para la senaduría? ¿Qué imagen y qué experiencia política te deja Florencio Randazzo? Excelente, excelente. Vimos en Florencio Randazzo una gran persona, muy comprometida, muy clara, muy práctica, muy coherente, que es lo que por ahí estamos necesitando hoy en todos los órdenes políticos: ser coherente, ser sensato, tener empatía con las necesidades de la gente y demostrar sensibilidad a los problemas sociales diarios que vamos teniendo, ¿no es cierto? Yo siempre cuando hablo de esto, de esta problemática de políticas públicas, cuando hablo de planificación, hablo en referencia a lo que nos está pasando en el orden local, ¿no? Muy lejos de tener una gestión que planifique y sí que improvisa permanentemente. Entonces relacionamos todo con todo. Desde ese punto de vista hablamos mucho con Florencio Randazzo, te vuelvo a repetir, nos demostró ser una persona que te inspira confianza, que sabe, que quiere el beneficio de todos, trabajar para el beneficio de todos. Y hoy lo que está haciendo, él tiene un montón de dirigentes vecinalistas que ya se han sumado a su espacio. Lo importante acá es que Florencio Randazzo se acerca a Labaña, se acercó a Consenso Federal, ¿no? Esto es muy importante destacar, porque hay gente que de pronto me encuentra en la calle y dice, pero Sergio, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a seguir siendo Consenso Federal? ¿O van a ser PJ?
Claro, Porque viene la confusión, ¿no? Él fue candidato del PJ hace muy pocos años. Claro, él en principio tuvo una participación muy importante, vos lo dijiste, como jefe de ministro de gabinete de la provincia de Buenos Aires, en la gobernación de Felipe Solá. Después, bueno, trabajó para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue ministro del Interior y ministro de Transporte cuando se agregó el área de transporte al Ministerio del Interior, y lo hizo muy bien. Lo agarró después de un problema importante con respecto al accidente de los trenes, refundó tramos ferroviarios en una gran cantidad de kilómetros, instaló un montón de trenes nuevos, sacó el documento nacional de identidad, o sea que vos lo podías hacer en media hora, pasaporte, y tiene una trayectoria desde la calificación absolutamente positiva. Entonces lo que decíamos con Florencio, que la gente a veces desde el fanatismo es lo que produce las diferencias, ¿no? Vos podés ser fanático de un equipo de fútbol, desde la religión, desde acá, desde allá, pero definitivamente son pequeños grupos y termina siendo una diferencia individuo contra individuo y no va más allá de eso. Pero la diferencia en la política hace que de pronto mucha gente se vea perjudicada, millones de personas. Por eso este fanatismo hay que dejarlo de lado, definitivamente cuando tenemos un problema social, un problema económico agravado por la pandemia, todo lo que podemos decir, que es de público conocimiento, pero definitivamente hay que darle un curso desde el crecimiento, desde el empleo, desde la informalidad de trabajo, hay un montón de cuestiones que nos habló Florencio Randazzo que son sus ítems de trabajo de aquí en más. Lo que pasa es que, bueno, hasta que él no los oficialice, nosotros no vamos a poder hablar de las propuestas. Él tiene propuestas, obviamente, a nivel nacional, y nosotros algunas de esas propuestas van a ser seguramente coincidentes de acuerdo a los problemas que tengamos en el orden local. Hoy en Consenso Federal se piensa que Florencio Randazzo puede ser el candidato a diputado nacional que identifique a este espacio político. Sí, seguramente. No sabemos si definitivamente vamos a seguir con el nombre de Consenso Federal, con esta sumatoria de Florencio y de otros dirigentes, como te estaba diciendo, de mucha valía, que cada uno está aportando lo mejor de su experiencia. Y eso es lo que está captando Florencio Randazzo, ¿no es cierto? Buscando lo mejor de cada uno, de cada espacio, para definitivamente encarrilar una situación que nos está siendo esquiva desde hace mucho tiempo en cuanto a lo individual, a lo social, a lo colectivo. Tenemos un país que es sumamente rico en recursos humanos y en recursos naturales, ambientales, pero no lo hemos sabido manejar de acuerdo a las circunstancias de las necesidades, ¿no?, que se presentan en lo cotidiano. Lo de Florencio ha sido muy bueno en cuanto a la charla que tuvimos una charla de prácticamente 40 minutos, realmente que ya nos haya dedicado 40 minutos en un momento tan complejo para él, ¿no?, como persona, donde se está juntando al lado nuestro, pasamos un montón de dirigentes, muchos conocidos, y nosotros miramos y decimos, ¿qué hacemos acá, no? Pero bueno, eso habla también de su preocupación de querer ir conociendo a los representantes, teniendo en cuenta que Consenso Federal, Coronel Rosales, o sea, hay una representación a nivel local, distrital, no la hay en Bahía Blanca, por ejemplo. Claro, no pudieron participar de la última elección en Bahía Blanca y se perdieron votos importantes para Roberto Lavagna, ¿no? Sí, es una parte en ese aspecto. Rosales está mucho más armado, ¿no? Claro, hoy nos tiene como que somos el grupo que manejamos desde Punta Alta, como que pasa a ser la capital de esta región, Punta Alta. No así Bahía Blanca, ¿por qué? Porque no hay representatividad, ¿no es cierto? Y es un error que ellos reconocen como propio, que en el 2019 no haya tenido un representante en una localidad tan importante como es Bahía Blanca. Por eso es que vinieron varias veces en ese año 2019, incluso, bueno, fue el único, ya lo hemos dicho, el único candidato a la presidencia por Roberto Lavagna que se presentó en ese momento, que vino Eduardo Baliboca y que vino Alejandro Topo Rodríguez, que hoy son diputados nacionales, en ese momento no. Entonces, bueno, vos fíjate, nosotros confiamos en ellos, en lo que nos expresaban, en la convicción, en el pensamiento en general y en lo práctico que realmente iban a ser, que después se concretó. Lo de Balibuca como mentor único de la ley de fortalecimiento de los bomberos voluntarios, y después el apoyo, el seguimiento, la unificación de Alejandro Topo Rodríguez con la ley de zona fría, que incluso justamente hoy se promulgó, hay un boletín oficial donde se promulga la ley y a través de los decretos entra la aplicación. Entonces,
son cosas que se han prometido, en las que se ha trabajado y que se han logrado en corto tiempo. Si bien lo de Topo Rodríguez fue en una unificación con 2 fuerzas políticas más, y después celebro el apoyo de una mayoría, y digo de una mayoría porque lo digo con preocupación, porque no digo de una totalidad. En esa mayoría, por ejemplo, el partido que hoy nos está gobernando acá, en un 50% dio una negativa y se abstuvo de apoyar una ley de zona fría que favorece y nos beneficia a 3,5 millones, 4 millones de personas, ¿sí? Entre todo lo que es la zona marítima, el sur bonaerense y otras provincias que ya hemos hablado, que son las que participan también por esta cuestión bioclimática de ese beneficio del 30 o el 50% de descuento a la tarifa de gas, que se va a aplicar ya en breve porque ya está oficializado a través de su boletín. Entonces estas son las cosas que digo que tiene que ver la gente, de creer en las personas, de despojarse de pronto de una vestidura política. Yo sé que el que es hincha de un club va a seguir siendo hincha del club toda la vida, pero esto es diferente. Acá estamos hablando de las necesidades de la gente, ¿sí? Estamos hablando de la salud, de un bienestar a diario, de esas políticas públicas que son absolutamente abarcativas y que nosotros tenemos la intención de, a través de una presencia en el Consejo Deliberante, este año poder defender las necesidades de cada puntalteño, de cada rosaleño. ¿Cómo están manejando esta situación previa a la presentación de las listas en esta parte del vecinalismo local? ¿Cuál es el momento que están viviendo? ¿Se resuelven nombres, se resuelven puestos, se resuelve lo que se va a presentar ante la comunidad para la elección primaria? Sí, nosotros tenemos muy en claro cuál es el grupo que viene trabajando desde hace más de 2 años en consenso, y por otro lado se ha sumado muchísima gente, aún en un año complejo como fue el año pasado, y por qué no desde el virtualismo, como estamos manteniendo las reuniones, y mucha gente que, escuchándonos, convencidos de que nosotros sabemos lo que necesita Punta Alta, el distrito, porque nos reunimos permanentemente a través del virtualismo con sociedades de fomento, con organizaciones, con asociaciones intermedias. Bueno, están trabajando intensamente, ¿no? No han perdido no, es que no paramos nunca. O sea, por ahí uno no quiere dar nombre, pero yo te lo voy a dar para que veas que uno se expone en cuanto a la credibilidad, y porque tenemos quienes pueden atestiguar lo que uno dice, pero apenas asumieron las autoridades de la Biblioteca Alberdi y hablamos con ellos, se consiguieron algunas cosas que, bueno, no viene al caso comentarlo, me gustaría por ahí el día de mañana en otro programa sí hacerlo, con los bomberos. A los bomberos se le va a otorgar 2 subsidios, o sea, un subsidio al cuartel de bomberos de Punta Alta y uno al cuartel de bomberos de Pehuenco. Hablamos hace un par de días con la Sociedad de Fomento de Pehuenco, también a través de una reunión de Zoom con 4 de sus autoridades que integran la comisión directiva, la nueva comisión directiva. Ahora vamos a ir a Villa del Mar, hemos ido a Villaria, tenemos que ir a Calderón y a Pehuenco, ya tenemos citas programadas. Y después, bueno, con actores de la ciudad que han participado en política y que hoy están representando distintas sociedades de fomento barriales, que nos van manifestando los problemas que nosotros ya conocemos, Walter, porque no es que para mí un presidente de una comisión directiva me diga y yo decir, mirá lo que pasa. No, si nosotros andamos, nosotros no necesitamos ponernos las botas de goma y meternos en el barro una sola vez en 6 años. Lo hacemos, salimos permanentemente, conocemos la necesidad de la gente, sabemos cómo están las calles, sabemos de la inseguridad, sabemos de la falta de cloacas, sabemos. Y hoy estamos celebrando la posibilidad que tiene Coronel Rosales de pronto de tener una planificación, ¿sí? O sea, una planificación que la provincia les haya otorgado, ¿sí? A este municipio, a Coronel Rosales o a nosotros, la posibilidad de hacer asfalto, de construir cordón cuneta, de accionar con el tema de las cloacas y demás. ¿Cómo no nos vamos a poner contentos de eso? Pero la gente no se tiene que confundir en este sentido. Eso viene un 70 o un 80% de la provincia, y es un gobierno ajeno a la camiseta partidaria local, ¿no es cierto? O sea, el 20 o el 30% faltante sí lo pone el gobierno local, pero incluso no fue realizada tampoco esta gestión. Eso es lo que a nosotros nos molesta cuando de pronto están diciendo cosas que no son. Por eso a veces nosotros tenemos que visualizar cuáles son los problemas y decirle a la gente, esto viene en provincia perfecto, y aplaudimos, porque nosotros cuando fuimos gobierno
no estábamos por ahí de acuerdo con la camiseta política a nivel provincial o nacional, pero teníamos que dar la mano para conseguir cosas por el distrito y gestionábamos en base a las necesidades que tenía el distrito. ¿Te parece que va a haber un cambio en los porcentajes de votación para esta elección legislativa que se acerca en Rosales? Totalmente, ya está el cambio. Ya está el cambio. Hay encuestas que no son oficiales, pero ya está el cambio. Incluso hay un posicionamiento de consenso muy interesante. ¿Vuelven al Consejo Deliberante Sergio Ripoll? Eso lo va a determinar la gente. Nosotros proponemos, tenemos propuestas, sabemos lo que nos pasa y lo que tiene que saber la gente, que de pronto por ahí podemos hablar de propuestas a nivel nacional, pero nosotros, las propuestas nuestras, que son los proyectos, las ordenanzas, el seguimiento, la aplicación, regulación y demás, sale desde el Consejo. El Consejo tiene a sus miembros. Los miembros, que son los concejales, son los representantes del pueblo. Y nosotros no nos vemos representados, salvo 2 o 3 o 4, ¿sí? No nos vemos representados. ¿Y por qué no estamos representados? Porque hay una mayoría del partido oficialista. Entonces, cuando hay una mayoría, los resultados nunca son positivos. Lo importante es que haya un equilibrio, un diálogo muy abierto y de pronto que podamos ir equilibrando justamente las necesidades que tenemos a través del Consejo y de sus representantes. Por eso las legislativas son para legislar. Los legisladores, en este caso los concejales, son los representantes del pueblo. Y está en quien nos está escuchando en este momento en confiar en la propuesta de uno, en conocernos, en saber quiénes somos, aunque en el caso mío soy nacido, criado en Punta Alta, pero no todo el mundo igualmente lo conoce. ¿Quiénes son políticamente? ¿Quiénes somos políticamente y lo que pensamos? Entonces, desde el voto de la gente vamos a tener o no una participación en el Consejo y vamos a bregar por la necesidad de la gente. Sergio Ripoll, gracias por estar aquí y seguiremos recorriendo este camino rumbo a la elección primaria y también a la elección general. Muy atento como siempre. No, por favor. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa y ya llega a